Seguimos en Redacción Abierta, estamos hasta las 21. Venimos hablando de los números de la pobreza publicados la semana pasada por el INDEC. 39,2% es el número en la Argentina. Lo repito y acá el colega se me enoja porque dice, che, no son solo números. Y es cierto, no son solo números. Hay familias, hay historias atrás. Son 18 atrás, millones y medio de personas. 18 millones y medio de personas que están en la pobreza, que no llegan a cumplir todas las necesidades. Un montón de hogares a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Creo que en el conurbano bonaerense anda cerca del 45%. Sí, pero me parece, Martín, que apuntemos a nuestra provincia de Córdoba, porque se habla mucho del cordobesismo, de que somos una isla históricamente de la década del 80, y hace 6 mediciones desde el 2016 que Córdoba no sale del top 10 de la pobreza a nivel nacional. En Córdoba no estamos de parabienes, no podemos decir, no, el conurbano bonaerense, el conurbano de Resistencia, el conurbano de Concordia en Entre Ríos. No, el conurbano cordobés de capital tiene indicadores altísimos también de pobreza e indigencia. No hay que mirar para otro lado y pensar que nosotros somos el paraíso. Para nada, dejamos muchísimo que desear. Y a pesar de que hay buena tasa de empleo, que hay actividad privada y demás, de vuelta, reiterar que en Córdoba no somos no somos diferentes al resto del país. Es más, nuestros indicadores son igual o más preocupantes que Rosario, por ejemplo. Eso te iba a decir, porque por ejemplo siempre cuando se habla o se le pregunta a los referentes provinciales, a los ministros y demás, al gobernador prácticamente no da entrevistas, pero a los ministros dicen, no, nosotros tenemos una incidencia muy grande en lo que es el empleo o la tasa de ocupación porque hay muchas provincias que tienen puro empleo público. Bueno, un lugar similar, por ejemplo, a comparar es la provincia de Santa Fe o el conurbano de Rosario, como bien lo decís, que está 6 puntos por debajo de Córdoba, por ejemplo. ¿Alfredo? Sí, y hay otro dato que no es menor, que es la tasa de actividad. Porque uno puede medir, digamos, hay varias tasas o varios indicadores, empleo, desempleo, tasa de actividad. Y hay muchas, sobre todo el norte, el noroeste y el noreste, donde hay mucha gente que no figura ni como buscando empleo, porque el desempleo, ¿qué es? Es aquella persona que no está empleada, pero que está buscando activamente trabajo. Claro. Pero hay un montón de personas que están desempleadas, digamos, y no están buscando empleo, con lo cual no figuran en la tasa de desempleo. Y es muy alarmante la tasa de inactividad que hay ahí en sectores de gente que, bueno, no está en una situación de búsqueda de algún sustento, ¿no? Es un dato muy preocupante ese. Voy a hacer un nuevo intento con el referente de Unidad Piquetera de Pueblo Obrero, Eduardo Beliboni. Eduardo, ¿me escuchás bien ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, recién mostramos un poco lo que había pasado ayer acá en Córdoba, reflejando también esas muchas movilizaciones que se dieron a lo largo de 20 provincias. Y estamos analizando un poco de esto, los números que publicaba el INDEC la semana pasada y hablaban de casi un 40% de pobreza en la Argentina. ¿Cómo lo analizás vos? Parece que no nos escucha nuevamente. Bueno. ¿Nos escuchás bien? Para el próximo cuatrimestre. Sí, tienen mucho delay, pero vamos a intentar. Dale. Decía que sí, los números inclusive atrasan un poco, va a ser mayor todavía en el próximo trimestre, porque claramente está creciendo la pobreza, está creciendo al calor de la inflación. La inflación se come los ingresos fijos y genera pobres cotidianamente. Le pasa seguramente a cada uno de los que están escuchando este programa, cada vez que va a comprar uno se da cuenta que la plata vale menos y por lo tanto tiene menos posibilidades de consumir porque su salario no crece en la misma dimensión. Y después tenemos la gente que tiene un salario que está por debajo de la canasta de pobreza y la canasta de indigencia. Es decir, estamos frente a un problema muy, muy grave en la Argentina que además se combina con problemas y crisis de seguridad, y problemas con, asesinatos como el que tuvimos y está conmoviendo al país de chofer de colectivo, cuyo resultado ha sido que en un operativo que parecía digno de buscar a Escobar Gaviria o algún narcotraficante, fueron a la casa de un trabajador a detenerlo como si fuese un criminal, cuando lo único que hizo fue reaccionar con independencia de la forma en la que haya reaccionado, sino con indignación, bronca, por todas las veces que le prometieron los funcionarios, los ministros, cosas que nunca cumplieron. Algo que nos pasa seguido, entendemos eso porque nos pasa también a nosotros, que el gobierno dice que va a entregar, por ejemplo, herramientas para los microemprendimientos productivos que hay en los barrios, con los que la gente se arrima un pesito más
para poder sobrevivir y no los entrega nunca. Hace 2 años, por ejemplo, que hay un compromiso de herramientas para poder desarrollar tareas en los barrios que no se entregan. Lo mismo ocurre con la comida, que tiene que entregar todos los meses, y en el año pasado, en todo el año, hubo 8 entregas o 7, en vez de 12, como debería haber habido. Entonces, la indignación la entendemos, la bronca se va a seguir expresando, y vemos con preocupación que hay una idea de reprimir, de judicializar, de criminalizar a aquellos que protestan, con lo cual vamos a tener 2 problemas. Es como ocurre con lo de los transportistas, con los colectiveros. Tenemos un problema que era el asesinato de un compañero, de un trabajador, por cumplir con su tarea, y ahora tenemos el problema de que hay 2 detenidos por protestar. Entonces ahora tenemos 2 problemas, no uno, porque tampoco se ha resuelto el problema de la seguridad, ni mucho menos el de detener a los verdaderos criminales que mataron a este compañero. Es decir, agravan la situación aquellos que dicen que esto se resuelve criminalizando la protesta. Hay que ver el problema de fondo, hay que ver lo que es la enfermedad y no la fiebre. Si uno tapa, cualquier médico de primer año se lo puede decir, cualquier estudiante de primer año se lo puede decir, si usted tapa la fiebre y no va a la infección, está cometiendo un error. La fiebre hay que bajarla, pero hay que bajarla combatiendo los motivos por los cuales hay una fiebre. Es decir, hay una bronca, hay un rechazo popular a las mentiras de los distintos gobiernos. Esto es lo que se expresó en el día de ayer en todo el país y lamentablemente se va a seguir haciendo. Decís hay que combatir los motivos. ¿Y cómo se combaten esos motivos? Porque si uno analiza un poco la agenda electoral que ya se empieza a ver para este año, bueno, preocupan quizá algunas salidas que se proponen o algunos modelos económicos que se proponen, ¿no? Esto de va en contramano de lo que, por ejemplo, manifestaban ustedes ayer en la calle, es decir, reducción de la inversión social, reducción del gasto, poda por acá, poda por allá, y ustedes, bueno, quizá dicen lo contrario. Eduardo, ¿cómo lo ves vos? Los escucho bastante mal, voy a tratar de interpretar, que entiendo, creo que a dónde va la pregunta. Las soluciones para la desocupación es el trabajo, no hay ningún misterio. Hay que desarrollar la producción, hay que desarrollar la industria, hay que poner en funcionamiento el país. Si siguen discutiendo quién va a ser candidato en octubre, en vez de discutir cómo se desarrolla hoy la economía, cómo ponemos en funcionamiento un sistema ferroviario que le permite... Bueno, tenemos algunos problemas con la comunicación, a ver si ha congelado, vamos a tratar de retomarla. Estamos hablando con el referente de Unidad Piquetera Pueblo Obrero, Eduardo Beliboni. ¿Coincidís en el diagnóstico, Eduardo, tocayo de el tema fundamental acá que nosotros generamos, como se dijo acá, ya, Alfredo lo dijo muy bien, generamos trabajo que está por debajo de la línea de pobreza, trabajo formal encima. Y esto es peligrosísimo, porque se va dando, digamos, en el empresario, cuando tiene que tomar la decisión, digamos, de modelos productivos, capital intensivos o mano de obra intensiva, la lógica les lleva a decir justamente mano de obra intensiva, porque el problema es que el salario está demasiado barato. Pero cuando vos empezás a despreciar los modelos capital intensivo, vos te empezás a privar del ingreso de tecnología. Entonces ahí nosotros tenemos que ver muy bien cómo no solamente generamos trabajo, sino también, ¿no es cierto?, que sea un trabajo de calidad y que tenga, digamos, un nivel que le permita estar por encima de la línea de pobreza. Y bueno, volvemos al tema de los formadores de precios. Yo una cosa que siempre remarco, que acá la ley, digamos, antimonopólica argentina es muy laxa. Y eso permite, ¿no es cierto?, que muchas empresas provean del 80 hasta el 90% del mercado. Tienen una capacidad para formar precio impresionante. Y siempre pongo de ejemplo una cosa. Eduardo, pero cada vez que se intenta hacer mínimamente algo con respecto a los precios. No, te pregunto en ese sentido. No, para un poquito. Estados Unidos, en 1890 puso su primera ley antimonopolio, que fue la ley Sherman. Y por eso tuvieron que venir acá Armour y Swift. Entonces nosotros tenemos una ley que existe actualmente, pero es terriblemente laxa, y por ahí, ¿no es cierto?, vemos o miran para otro lado, cuando se dan monopolios, ¿no es cierto?, como Videovisión y Cablevisión, que se permitió esa fusión, y evidentemente era un monopolio. Entonces, bueno, por eso vuelvo a decir, hay instrumentos, ¿no es cierto?, que el Estado argentino tiene o que remozar o que aplicar, ¿no es cierto?, para evitar justamente que exista esta tendencia a formar precios, porque bueno, ya está recontraprobado en la teoría, digamos, neoclásica de la microeconomía,
que cuando vos tenés justamente monopolios o oligopolios, que a su vez en Argentina se cartelizan, se ponen de acuerdo para no competir por el precio, necesariamente, te lo dice la teoría neoclásica, el Estado tiene que regular. Azul, ¿coincidís en eso o no? Coincido más en el hecho de que no tiene que ver solamente con los formadores de precios, sino que tiene que haber un plan integral para estabilizar la economía. O sea, tiene que ver varias ramas justamente para bajar la inflación y poner que todos los actores políticos, sector privado y sector público, se estén de acuerdo, haya un consenso en bajar la inflación. Pero que sea un plan integral que no solo se fije en la parte particular de los precios, sino que el Estado haga lo suyo, como por ejemplo hacer lo que tiene que hacer, que es estabilizar la macro, ya sea déficit fiscal, ya sea desarticulando todas estas distorsiones que ya hay. Se dice una sábana corta a veces, claro, ¿no? Porque tocas algo y afectas tocas a algo otro. y se te afecta exactamente a otro. Por eso tiene que ver toda la estructura del Estado y cómo es este juego con el sector privado. O sea, que sean todos los sectores, empresas y Estado juntos. Empresas, Estado y familia. Pero me parece que hay cosas que se han ido corrigiendo para bien, digo. Voy a poner dos ejemplos, por ejemplo. Las moratorias previsionales anteriores. Las originales permitían entrar a todos, o sea, no hacían distingos. No debe ser la mayoría, pero había gente que no tenían aportes, tenían muy pocos aportes, y sobre pretexto de que efectivamente la informalidad laboral generó que mucha gente no hiciera el aporte, con lo cual no pudiera jubilarse, entraron todos, y entraron un montón de personas que tenían una situación socioeconómica relativamente buena. Bueno, ahora la decisión que se ha tomado es hacer un análisis socioeconómico de aquellas personas que realmente necesitan ingresar a la moratoria. Vamos al caso de los subsidios. Originalmente, cuando en gobiernos anteriores, los subsidios se mantuvieron para todos por igual, digo, subsidios al transporte, a la luz, al gas. Que incluso muchos se siguen manteniendo, pero se ha peinado un poco. Claro, bueno, justamente se ha afinado ahora, un poco el lápiz. Bueno, ahora se está afinando el lápiz en función de realidades donde el que tiene para pagar una tarifa plena debe pagarla. Y es así como, esa forma es una buena manera, digamos, de ajustar el gasto público. Digo, porque uno habla de ajustar el gasto y es un término peyorativo, una palabra, digamos, que tiene una carga negativa. Pero hay formas de ordenar la macro y ordenar determinadas cuestiones que no necesariamente ajustan a los que nos tienen. Hace poquito se conoció un informe de avance de deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022, elaborado por la UCA, que suele elaborar un índice que, en algunos momentos es resistido por algunos que se ven criticados, después es ponderado cuando están en oposición y viceversa. Pero quizás es un dato más que interesante porque vienen haciendo un indicador bastante confiable, por lo menos para los números que se van reflejando. Esto es parte de lo que hacían en este informe publicado hace poquito nada más para el periodo 2010-2022. Lo vemos y lo charlamos acá. Nuestras cíclicas crisis son más recurrentes, profundas y prolongadas que en el promedio de los países de la región, y sus repuntes son menores en cantidad y duración que lo logrado por el resto de los países. Con cada crisis aumentan los índices de pobreza, a la vez que con cada periodo de recuperación no logran recuperar el punto de partida. Las crisis dejan marcas de deterioro productivo, social y político que resultan de difícil contabilización estadística. Sin embargo, el resultado es evidente. Ciclo tras ciclo, la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad creciente que inhiben el crecimiento y ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos. En la primera década del nuevo milenio, se registró un franco descenso de la pobreza, pero nunca por debajo del 30%. Puesto el foco en la segunda década del nuevo siglo, si bien fue posible alcanzar el 25% de pobreza, tanto en 2011-2012 como en 2017-2018, estas ligeras buenas noticias duraron poco. Ya antes de la pandemia por COVID-19, el piso de la pobreza había llegado al 35%, pero pasado lo peor de la crisis económico-sanitaria, más allá de la reactivación económica, el porcentaje de población en situación de pobreza monetaria ya alcanza el 40%.
Bueno, algo que reflejaba el informe, algo que le pegó duro fue la pandemia, pero ya antes había un piso del 35%, un piso altísimo, Andrés. Sí, por supuesto. E incluso digo esto de las caídas que no logramos recuperar. Me permito disentir un poco con Alfredo Fluri, ¿no? Porque Alfredo sostiene en la línea de que el problema es el gasto social y que hay que ajustar el gasto social. Esas son las palabras que dijiste, Alfredo. No, y la verdad que me parece que... yo no hice referencia al gasto social. No, ajustar el gasto social, ajustar el... No, yo hice referencia a que el que tiene chance de pagar una tarifa plena, que hay mucha gente que lo tiene, que la pague. Y el que no lo tiene, como un montón de personas, tienen tarifa social, que no lo hagan. Pero a ver, los datos son claros y evidentes. Se redujo el déficit fiscal. Estamos en 2,5 el año pasado y este año vamos a tener 1,9 si se cumplen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que nos está encorsetando el gasto público. Y vos dijiste que había que ajustar el gasto público, reducir los subsidios. Y la verdad que se está haciendo hace años ya. Recordemos, hace años. No, porque en el 2018-2019 Macri firmó la emisión monetaria cero, emisión cero, reducción de subsidios. Y tuvieron que echarse para atrás. Y ahora estamos de vuelta en la misma situación y la pobreza no afloja y la inflación muchísimo menos. Entonces me parece que hay multicausas y evidentemente no son exclusivamente del déficit fiscal ni de la emisión monetaria, sino que hay otras cosas que están de fondo y que son más difíciles de atacar y que este gobierno mira para otro lado, obviamente, ¿no? ¿Constanza? ¿Se puede decir algo? No, Sí. puedo agregar una cosita que tiene que ver con esto de los indicadores de qué muestran. Y me parece que ahí los indicadores que muestran inactividad, ahí nosotros tenemos una diferencia con eso, porque no hay personas inactivas, digo. En relación a lo que decía Alfredo de la búsqueda de empleo, sí, no. de la búsqueda de empleo. Bien. Y ahí recién lo veíamos en los videos. La gente hace cosas, trabaja, busca trabajo, busca trabajo y trabaja efectivamente, solamente que eso no está reconocido como tal y por lo tanto no se percibe una remuneración por ello. Y ahí recién en los videos aparecían, las compañeras que están con las ollas en los barrios, eso es una tarea y un trabajo sociocomunitario que no es reconocido y que no es remunerado. Las personas que salen a cartonear, cartoneros, recicladores, son trabajadores y no tienen derechos laborales que permiten mejorar las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo. Entonces, con respecto a esa idea, Constanza, por ejemplo, vos decías recién que la propusieron desde el frente el ingreso básico universal. El salario básico universal, pero precisamente iba en ese sentido. Y digo, eso no resuelve problemas estructurales, no quiero que se entienda así, porque de hecho, lo fueron planteando, hay que construir acuerdos, hay que generar transformaciones de fondo, pero la principal preocupación nuestra ahora es, hay gente, que recién lo planteaban, hay gente en este país que no tiene para comer, y eso son 8 millones de personas que algo hacen día a día para conseguir un mango, para poner un plato de comida, que incluso se organizan para entre personas de un mismo barrio resolver este problema. Bueno, a esos hay que darle una mínima solución, que es reconocer ese trabajo. Y ese es el ingreso. Te hago una básico pregunta universal. con respecto también vinculándolo a lo que decía Andrés recién, porque uno escucha, por ejemplo, las recetas, podríamos decir más liberales, y te dicen no, porque eso nos va a generar emisión, ese ingreso universal nos va a generar emisión y eso va a generar más inflación y eso va a generar más pobreza. Hay que frenarlo porque no hay manera de dar ese ingreso. ¿Vos qué decís? ¿Hay que redireccionar fondos o hay que atender esa necesidad con un gasto público más fuerte? No, hay que... la plata está, hay que buscarla y ponerla, y no necesariamente lleva a mayor emisión monetaria. No necesariamente, se pueden sacar de otros lugares, y de hecho una de las experiencias que para nosotros es muy, muy positiva y que de hecho da cuenta de, con esto de que hablamos, la pobreza tiene que medirse o contempla diferentes dimensiones de la vida. Bueno, con el aporte a las grandes fortunas, con no me acuerdo ahora este el nombre. impuesto, digamos que Claro, en realidad fue una tasa por única vez, etcétera. no fue un impuesto. Bien, un porcentaje de eso está destinado a la urbanización de los más de 4.000 barrios populares que hay en este país. Y eso desde la Secretaría de Integración Sociourbana se vienen resolviendo necesidades habitacionales básicas, que son acceso a servicios, cloacas, luz y gas.
Y eso está efectivamente transformando condiciones de vida de quienes nunca fueron objeto de políticas Ahora, que mejoraran su... Es más que difícil, a ver, porque también lo relaciono con lo que dice Eduardo, lo que es el control de precios. Cuando se habló de poner una tasa para las grandes fortunas, un escándalo público tremendo, al igual que cuando se quiere controlar los precios y no se tiene la fortaleza política para hacerlo. Te hablan de Estado confiscador, de Estado sí, policía, pero vos tenés que esto, decir bien. y digo... Vamos a otro tema. Es preocupante, digamos, que cuando se quieren hacer iniciativas así... No, pero vamos a otro tema. Sí. Vamos a otro tema que no tiene mucho que ver con esto, pero es el famoso tema de la formación de la opinión pública. Y nosotros acá tenemos prácticamente un monopolio en la formación, donde este canal realmente es uno de los pocos canales y medios de comunicación que están fuera de los intereses de los medios hegemónicos. Entonces, porque los medios hegemónicos también son dueños de los medios de prensa. Y entonces, cuando vos le tocas el bolsillo, los medios de prensa salen y gritan. Y bueno, desgraciadamente, digamos, no tenemos nosotros un sistema democrático de comunicación. Y que hay muy pocas voces, desgraciadamente, como estas, que salen justamente y permiten hablar. Yo siempre lo digo, a mí me llama la atención, este canal me llama, acá hay otros canales de televisión y hay otras radios, y generalmente a mí no me llaman. ¿Por qué? Y lo tengo claro, porque yo soy un economista heterodoxo, que no estoy, digamos, de acuerdo con esta idea de que el mercado es un buen regulador del mercado y un óptimo asignador de recursos, y propongo otras cosas que evidentemente tocan los intereses, digamos, de los grandes grupos económicos. Entonces, bueno, creo justamente que ahí pasa también eso, cómo se forma la opinión, porque ya el sentido común ya no es más una construcción social como era a principios del siglo XX. El sentido común es una construcción deliberada que hacen los grupos económicos que tienen justamente medios de difusión. Azul, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo. Me parece que no hay que desmerecer el déficit fiscal como una de las causas. Ahora sí, usted mencionaba acerca de cómo bajó Macri, el déficit fiscal lo bajó al 0% en 2019, pero hay que pensar en un sendero que sea estable en el tiempo. Por otro lado, lo que dijeron sobre reorganizar el gasto es muy interesante, y sobre los planes sociales. La gente habla mal de los planes sociales, pero no es mucho el gasto dedicado a los planes sociales. Son un 1,5% del PBI aproximadamente, son más los subsidios económicos a la luz, el gas, el transporte, etc. Y el problema en realidad de los planes sociales es que no logran del todo vincular a las personas con un trabajo que le otorgue los ingresos suficientes para justamente que la inflación no se los erosione. Bueno, en eso también tiene que ver lo que decía Eduardo, ¿no? La demonización de los planes sociales. Si la emisión monetaria se transforma en producción, no tiene por qué generar inflación. Porque aquí también es una idea bastante perversa, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que viene pasando con la base monetaria en términos reales, que teóricamente tendría que estar aumentando para ser la causa de la inflación, en Argentina hace ya 2 años que la base monetaria viene, digamos, por abajo. El déficit fiscal viene cayendo. Las tarifas, recién ahora, pero vienen durante muchos años por abajo. Lo que vendrían a ser los salarios no le vienen ganando la inflación. Y lo que viene a ser, digamos, el tipo de cambio, recién ahora está aumentando. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos vas punteando los que seguramente se nombran como generadores de inflación, por eso yo insisto, quedan nada más que los formadores de precios. Lo que realmente nombran siempre, no hay evidencia empírica en Argentina de los últimos 2 años que eso realmente sea lo que está generando la inflación. Con respecto a esto de los planes sociales y la demonización, y bueno, digo, también se construye desde, obviamente, de los medios de comunicación cierta demonización, como también esta cuestión del control de precios o, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. Me parece que acá quedó picando la pelota en unas cuestiones que son las de fondo, ¿no? Que por supuesto es complicado porque estamos en el peor de los escenarios, porque estamos en una grieta política que no se va a resolver en estas elecciones de este año, donde no se puede tomar un rumbo que diga, bueno, hay una política pública y vamos por ese sendero y vamos por ese camino. Estamos en la historia del péndulo, pero se mencionaba la necesidad de los tributos y la reforma tributaria de la que hace años, yo desde que tengo uso de la memoria y que recuerdo, se habla de la reforma tributaria, una reforma tributaria progresiva y demás, y la cuestión es que seguimos teniendo que los impuestos y los tributos más fuertes son al consumo, el IVA, ingresos brutos. A los alimentos. A los alimentos. A los alimentos. Entonces, hasta que no se vaya a la raíz, a la cuestión de fondo, que lo veo muy difícil que eso suceda por la situación política que atravesamos, esto no se va, no se ve una luz al final del túnel
más allá de la metáfora usada en otro momento, ¿no? Fíjate vos, a propósito de lo que decía Andrés, la estructura recaudatoria de la provincia de Córdoba y también de la nacional, ¿no? Llama la atención la recaudación nacional y la provincial, el IVA e ingresos brutos, que son dos impuestos muy ligados al consumo. Se viene hablando de que el consumo viene cayendo, que hay indicadores que vienen. Sin embargo, el IVA DGI, que es el que mide el consumo y la actividad, e ingresos brutos, vienen subiendo por encima de la inflación. Y yo te había preguntado, bueno, che, ¿cuál es la lógica de que esto ocurra? Y bueno, me decían justamente que están muy atados al precio de los alimentos. Los alimentos vienen subiendo porcentualmente por encima de la inflación. Y como la recaudación se mide en términos reales o no, en función de la inflación general y no de los alimentos, por eso es que se genera esta suba del IVA y de ingresos brutos. Y en paralelo, y hablando de lo que decía Andrés, los impuestos patrimoniales, que son los que justamente deberían ser los que redistribuyan justamente la carga entre aquellos que más tienen, han ido perdiendo peso. El inmobiliario y el automotor en Córdoba, que habían logrado ubicarse en una cierta posición, hoy aportan 2 mangos. ¿Por qué? Porque Schiaretti, digamos, con cierta lógica política también, si vos tenés una inflación del 100%, no te lo va a aumentar un 100% el inmobiliario. Te lo aumenta un 40, un 45, entonces van quedando atrasados y pese a que la gente cumple y paga, y en muchos casos, en el caso de la municipalidad son impuestos altos, en el caso del inmobiliario, van quedando atrasados. Entonces vos tenés impuestos patrimoniales que son redistributivos, que quedan rezagados en función de impuestos como el IVA o ingresos brutos que le pegan a todos, básicamente a la gente más pobre, ¿no? Y después escuchamos, sí, un encendido discurso del gobernador cordobés, que se está proyectando nacionalmente, que habla de la baja, por ejemplo, de las retenciones al agro, pero ¿no? al mismo tiempo, Martín, me quedan 30 segunditos nomás. La oposición no dice nada. ¿Qué dice Luis Juez y Rodrigo de Loredo de la pobreza? No dicen nada. Entonces en Córdoba seguimos con un debate, así que tratamos de la fórmula 70-30, pero no hablamos de las cuestiones de fondo. O soluciones de mano dura en cuanto a seguridad, nada más. Quiero decir dos cositas sobre la cuestión de los planes sociales, que hablar de planes sociales en general es bastante tramposo. Y quiero tomar dos casos. La asignación universal por hijo como una de las políticas universales que está garantizando no solamente la alimentación de niños y niñas de nuestro país, sino la asistencia a la escuela y los controles médicos, que es fundamental. Esa es una política de la cual no podemos opinión mía, debería ser reforzada todavía, porque tenemos muchísimos niños debajo de la línea de pobreza. Totalmente. ¿No? Y por otra parte están estos otros programas sociales, como es el caso del Potenciar Trabajo, que para nosotros es fundamental porque ya reconoce la existencia de un trabajo. Y esto implica, y en su momento se denominó salario social complementario porque reconocía que había que darle un porcentaje que era la mitad de lo que requería un salario mínimo vital y móvil, reconociendo que había otro ingreso. Por ejemplo, la venta de cartón o la producción de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. El problema es que hoy el Potenciar Trabajo solamente contiene y nuclea a trabajadores y trabajadoras de la economía popular o informal, etcétera, que están organizados. Y gran parte de esos trabajadores y trabajadoras no están organizados. Entonces, por eso el salario básico atendería esa demanda, claro. Esa otra demanda. Muchas gracias. No me queda más tiempo, Eduardo. Si la decís en 15 segundos, te dejo. El Banco Mundial le recomendó a la provincia de Córdoba que la columna vertebral impositiva sea el impuesto inmobiliario rural. Bueno, está claro que no lo van a hacer. Banco Mundial. No hay voluntad de hacerlo. Muchas gracias a todos. El tema es largo y obviamente requeriría mucho más debate, pero hemos intentado entenderlo desde aquí, desde este espacio. Gracias a todos. Pausa y ya venimos con el cierre.